Este no es un podcast de marketing. Es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio conversamos con Gastón Valentino, Digital Marketing y Performance Manager en Disney Streaming Services como Disney Plus. Charlamos sobre dónde nació su interés por el marketing digital, sobre las decisiones que tuvo que tomar en su carrera para llegar a The Walt Disney Company y qué significa para él liderar la performance de una plataforma como Disney Plus. Bienvenido, Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá. Me alegro. Me gusta siempre arrancar desde el comienzo, del principio. Sí. Empezaste a estudiar publicidad, lo dejaste y pasaste a estudiar y terminar en la licenciatura de marketing. Sí. ¿Por qué arrancaste en publicidad y por qué hiciste ese cambio a marketing? Publicidad era... yo estaba en el colegio en el último año, últimos 2 años, había una materia que no me acuerdo del nombre ahora, pero era como la parte... comunicación creativa, algo así creo que se llamaba. Y me acuerdo que tuve un trabajo práctico que era hacer una publicidad alrededor de un producto. Yo había elegido, me acuerdo, Volkswagen Golf para lanzar el nuevo Golf. Y en ese trabajo yo había hecho una especie de creatividad que tenía todos los diferentes modelos de Golf a lo largo de los años, que eran como 7, todos en un mismo arte. Y abajo le puse como un eslogan como diferente el auto, pero el espíritu se mantiene, algo así. Y le gustó tanto a la profesora y yo me copé tanto y dije, che, Sí. acá tengo una oportunidad. Y empecé a explorar más desde ahí y ahí como que me metí en publicidad. Después con el tiempo, publicidad cuando empecé a estudiarlo, me pasó que ya se me fue mucho al lado creativo y yo como que también soy una persona que me manejo mucho con data y con más racionalidad y dije, necesito poder combinar este mundo con el mundo numérico. Claro. Y ahí es donde surge marketing como una posibilidad de combinar las dos cosas. Y así fue como publicidad no terminé, marketing la terminé y bueno, hoy me dedico a eso. Y lo agarras en un buen momento también al marketing y digo, en cierto punto a la publicidad, porque digo, pasamos de, pongamos un cartel en la autopista y recemos que los que quieren comprar nuestro producto lo vean, a hoy un nivel de medición y atribución, nada, muchísimo más puntilloso, por así decirlo. Entonces, digo que si tal vez hubieses estudiado, visto esto en los 60 o los 70, esa parte de data hubiese estado un poquito más complicada, así que creo que se dio en un súper buen momento. Sí. Cuando me toca preparar para estas conversaciones, una de mis grandes fuentes de información es obviamente todo lo que es LinkedIn, y veo como el historial y qué estudiaron y qué experiencias tuvieron. Pero me fui dando cuenta que hay ciertos trabajos que como no llegaron they didn't make the cut, por así decirlo, de LinkedIn, no llegaron a eso. Yo por lo menos mi primer trabajo era vendiendo ropa. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, el mío creo que llegó a LinkedIn. ¿Sí? Yo trabajé mucho tiempo en la empresa con mi viejo. Mi Okay. viejo tenía una empresa de comercio exterior. Trabajé como un administrativo ahí, bastante tiempo. También por eso cuando me puse a trabajar mucho ahí, ayudó a que tome la mala decisión de largar la carrera de publicidad porque me dediqué full al laburo. Obviamente uno es chico, empieza a ganar plata y empieza a enfocarse en otras cosas. Pero uno después dice, yo no me voy a quedar acá para siempre, yo voy a querer salir a hacer mi propia carrera. Entonces ahí es cuando tengo que tener un título. Pero bueno, sí, trabajé con mi viejo bastantes años. Lo positivo de eso era que tenía mucha flexibilidad a la hora de estudiar. Entonces yo trabajaba todo el día y iba a estudiar a la noche. Muchas veces cuando estaba muy con ganas de recibirme, hacía creo que tenía 8 materias en un cuatrimestre, 9 materias, y iba a la mañana a la facultad, volvía a la oficina y volvía a la facultad otra vez a la noche. Entonces era todo eso. Pero bueno, sirvió por el lado de la flexibilidad también. Así que. Pero fuera de eso, que se queda fuera de LinkedIn y algún freelo siempre tenemos. Sí. Esos muchas veces no los contamos, pero los que hacemos esto, siempre alguna cosita paralela tuvimos. Está perfecto. ¿Y qué arrancaste haciendo cuando empezaste a trabajar con tu papá? No, era un trabajo de ventas. Trabajaba en el área de ventas. Yo no trabajaba reportando a mi viejo ni nada por el estilo. Sí a un equipo de ventas y yo ayudaba con la gestión de la venta, ¿no? Todo lo que era la facturación, hablar con clientes, etcétera. Más la parte administrativa de la venta. ¿Y llegaste a tocar algo de marketing ahí o eso ya lo viste? En un momento quise incursionar en lo que sería justamente, a mí el marketing digital siempre me apasionó. Un poco lo mencionaste fue recién, el tema de la atribución y todo lo que hoy permite hacer eso, a diferencia de lo que era la publicidad tradicional. Intenté incursionar en el mundo de Google Ads,
con herramientas de comercio exterior y el B2B, aparte era súper técnico, era imposible. ¿Eh? Pero sí, le di mi intento ahí. Google AdWords en ese momento. Sí, Google AdWords en ese momento, Sí. imagínate. Otra aparte, cosa. aparte era más que nada enfocado en repuestos industriales. Claro. Así que imagínate quién va a buscar un rulemán. Sí. Qué, imposible. Pero sí, le di mi intento ahí. Ok, y después pasaste como responsable de marketing a Access Medical Systems, ¿puede ser? Sí, en Access es una compañía de equipos médicos que importaba y los vendía acá localmente. Ahí también ellos necesitaban una persona que inicie lo que sería un equipo de marketing en un mundo que también, el mundo de la salud, es un mundo muy tradicional en ese sentido. Pero necesitaban a alguien que haga un poco la parte digital de todo lo que es el sitio web y ponerlo bien a punto y poder hacer campañas de Google Ads y todo B2B también. Pero al mismo tiempo también organizar lo que serían los simposios y congresos y esas cosas, que siempre había un stand de la marca. Sí. Sí, me anoté ahí en la descripción, decía desarrollo de campañas SEM, SEO, email marketing y redes sociales. Sí. Faltaba simposios, abrir, cerrar, barrer, o sea, sí, un básicamente. Poco de todo. Todo eso lo omití porque yo como me enfoqué más del lado digital, después le dije, pero sí, era mucho organizarlos. Sí. Y la verdad que era bastante tedioso. Y sí, son muchos canales y me imagino ahora después llegamos con otro equipo, otra estructura, otras herramientas. Sí. Hoy en día pensar de vez en cuando ves algún que otro anuncio de como, sí, persona que se encargue de SEO, email marketing, y como que no estás hablando de 5 o 6 personas y no estás tratando de meter en uno. Pero bueno, entiendo que era una empresa más chica, con otra madurez y que fuiste un poco llevándolo sobre ese mundo. Igual te sorprendería, muchas veces pasa en empresas grandes que tienen una búsqueda de marketing y de repente decís, pero para este rol en mi empresa hoy son 50 personas, estás pidiendo que lo haga toda una sola. Pero bueno, es la manera de introducirse al mundo también del marketing, para empresas tradicionales que por ahí no tenían esa visión antes. ¿Y qué te llevaste de tu experiencia en Access? Creo que ahí es donde realmente quise dar el salto a lo digital, justamente porque sentí que no tenía mucha retribución de lo que yo hacía. Era muy difícil medir cuántos mamógrafos, cuántos radiógrafos yo estaba generando a la empresa. Era muy difícil entender mi aporte a la empresa. Entonces, de ese lado, ahí cuando dije me tengo que enfocar en digital, y bueno, ahí arranqué por algo más medible, si se quiere. Y ahí pasaste al mundo agencia, pasaste a Macan. Sí, ¿verdad? pasé a Macan, a MRM, que es la parte digital de Macan. Ahí estuve trabajando para la cuenta de Chevrolet en ese momento. Nada que ver, yo en un lapso también en paralelo hacía muchos cursos de Analytics, Google Analytics, que los recomiendo a todos que lo hagan porque todos esos cursos a mí me ayudaron un montón. Y ahí como que me metí mucho en lo que es el mundo de la medición de sitios web. Y bueno, en MRM dábamos soporte a los sitios web del Chevrolet en Latinoamérica y el objetivo era un poco analizar todo el sitio web, tráfico, fuentes de tráfico, dónde hacía clic la gente, los mapas de calor. Y un montón de herramientas que te permitían visualizar data del sitio web y ofrecer optimizaciones y mejoras para el cliente. Así que ahí también estuve un tiempo. Y ahí fue cuando realmente me introduje en el mundo digital. Sí me faltaba la parte, si querés, más de marketing ahí, porque era muy análisis del sitio web y recomendaciones. Claro. Era más product marketing, si querés. Okay. No tanto marketing como paid media, que es un poco lo que hago hoy. Y ese cambio al mundo agencia, en este caso a MRM y después a otras agencias, ¿lo hiciste a conciencia para decir necesito profundizar y meterme más en este mundo digital y creo que una agencia me lo va a dar? ¿O fue algo que surgió una oportunidad y dijiste, bueno, vamos por acá y vamos viendo? Sí, yo quería estar en paid media. Okay. Ya me estaba sintiendo que no estaba pudiendo crecer donde estaba, que ya era muy rutinario lo que hacía. Y también hay un límite a la cantidad de recomendaciones que uno puede ofrecer a un cliente en un sitio web. Pero aparte también está después del lado del cliente, es cuánta bola te da. Entonces ahí dije, bueno, necesito ser el owner de la estrategia. Y ahí es donde decidí pasar a una agencia también y pasarme más del lado de marketing y paid media, que es lo que yo tanto me gustaba hacer en ese momento. Perfecto. Ahí pasaste a Lidaki. Sí, en Lidaki, que es una agencia más boutique.
ya empecé a tener algunos clientes más ya enfocados 100% en ahí lo que era branding, más que nada. No tanto performance. Algunos clientes como Invertir Online tenía, algunas aseguradoras también. Y bueno, hacíamos todo lo que es la pauta. Y ahí empecé en el mundo, más allá de Google Ads y social media, que en ese momento era Facebook, que ahora es Meta, que es lo más básico, ya empecé a meterme en programática. Sí, claro. Y ahí se abrió una puerta mucho más grande, ¿no? Que ya empezó a tener todo lo que es display, todo lo que es video. Y bueno, ahí realmente fue donde más aprendí. Yo siempre, a la gente que me pregunta por dónde arrancar en estas cosas, yo siempre les digo, si pueden hacerlo en una agencia, háganlo, porque nunca se aprende tanto como en una agencia. Yo hoy tengo la suerte de estar en una multinacional que tiene un montón de recursos y un montón de equipos, pero al haber tanto equipo y tanta gente que haga todo lo que vos haces o que te pueda ayudar, vos no terminás aprendiendo. La agencia te fuerza a aprender. Y además de que estés... Es un ecosistema preparado para que vos te desarrolles. Así que por ese lado siempre a los más chicos que empiezan a estudiar esto les recomiendo eso. Sí, un poco también funcionan un poco como años de perro, ¿no? Digo, un año de agencia no es lo mismo que un año de una multi, por como vos decís, esas exigencias y por también tener que resolver con menos recursos. Tal cual. Digo, hay magia en saber gestionar muchos recursos y hay magia también en saber gestionar pocos recursos y creo que, bueno, es una agencia. Sí. Es lo que te da. Ahora, mencionaste ya varias veces que te interesaba mucho el mundo de paid media y de performance. Digo, parte de lo que mencionaste tenía que ver con esa capacidad de atribución. Sí. Pero ¿recordás algún momento, alguna conversación, algo que digas ahí donde te hizo un clic que dijiste, tengo que ir por acá y tengo que empezar a llevar mi carrera para acercarme a esta parte de paid media que bueno, que es lo que haces hoy en día? Bueno, el impacto. Cuando empecé a ver el impacto de lo que estaba haciendo, ya empezás, incluso con branding, ¿no? Empezás a ver un impacto de la inversión que vos haces y cómo eso se retribuye. Incluso vista de branding es recordación de la marca, desde el tráfico hacia el sitio web, los leads que generes, dependiendo obviamente el negocio. Entonces ahí ya empezás a decir, bueno, todo lo que yo hago, estoy teniendo un poco de medición, que no estaba acostumbrado a ese mundo antes. Y ahí fue cuando realmente dije, bueno, ¿qué tal performance? Por acá performance empezamos a hablar de retorno de la inversión y un montón de cosas. Y bueno, ahí es donde realmente me metí en eso. ¿Dónde crees que la mayoría de las organizaciones o los líderes que muchas veces deciden sobre performance, sobre paid media, sin ser expertos y no tienen por qué serlos, qué es lo que encontrás que la mayoría de las veces no terminan de entender del valor o de cómo funciona este mundo? Yo creo que hay mucho mindset desactualizado en cuanto a lo que es no tanto performance o paid media, sino el mundo digital en general. Okay. Nos alejamos mucho de la publicidad tradicional y todavía no se entiende mucho el concepto de lo que es paid media y cómo eso se traduce en retornos. Hoy en día mucha gente piensa que por invertir, por ponerle, me pasa en mi día a día, ¿no? Por ponerle guita, anuncios es lo mismo que es equivalente a empapelar toda la ciudad con tus carteles, y no es así. Porque vos cuando invertís mucho también tenés que tener una idea más o menos de lo que estás haciendo. No es simplemente invertir por invertir. PMI lo que te permite también es experimentar. Y no solamente para lo que es paid media, nosotros a todo lo que es el entorno offline, los incentivamos a que nos usen a nosotros para poder con plataformas de experimentación. O sea, por ejemplo, vos estás en duda entre dos mensajes que decir, ¿no? Comunicar Disney Plus como de esta manera o de esta. Y en la calle no lo puedes medir a eso. No sabes cuánta gente lo va a mirar porque diga una cosa, diga la otra. O cuánta gente se va a terminar suscribiendo porque lo vio de una manera u otra. Tráemelo en paid, yo te corro ese mensaje, yo te lo experimento y te digo cuál es el que más funciona. Y después vos lo llevas a la calle y lo mostrás. Entonces, eso que es lo que todavía no... El mindset digital no está. Todo se hace a partir del offline y se adapta a lo digital, cuando debería ser al revés. El contenido debería ser generado en digital y de última adaptarlo al offline. Y también esto que decías con este ejemplo me parece que está buenísimo. Sí, obviamente es una herramienta, es un canal, digo, por así decirlo, para generar un retorno y generar un impacto en el negocio, pero digo, también es una herramienta que complementa otras cosas también y que vean el valor de decir, puedo testear un mensaje para cuando invierta todo este otro dinero en empapelar la calle, no esté quemando
guita innecesariamente, por así decirlo, pero no hay un retorno directo asociado a correr ese experimento para que después esta decisión de empapelar la ciudad sea una decisión un poquito mejor. Digo, creo que parte de esa actualización es, no, esto es puro perfo, por así decirlo, tráeme el número, mostrame el ROAS, por así decirlo, pero que también puede complementar a otros canales. Digo, en este caso sea offline, en otros casos pueden ser generación de contenido, puede ser SEO, puede ser email marketing, digo, puede complementar un montón de otras cosas. Y hoy quedó como en su cajita de tráeme un ROAS positivo, Claro. por así decirlo. Sí, creo que hay mucho más. Y también te traigo otro ejemplo. Vos empapelás toda la ciudad con un mensaje que no funciona y hasta que lo podés sacar todo, estás una semana, o a veces ni siquiera lo dejan ahí. Sí, lo tapan con otro. Yo en Paid Media te apago el anuncio y ya acabó la está. historia. Entonces es como que también es más chico el margen de error que tenés, ¿no? Y la manera de solucionarlo también es más fácil. Con un cartel en la calle fuiste. Y tu carrera pasa de agencia a este mundo de VOD, de Video On Demand, pasando primero por Paramount, Sí, ¿correcto? En un momento Viacom. Viacom, claro. Y entraste en un momento en el mundo que pasaron algunas cosas, creo que fue abril 2020. Sí, algunas cositas pasaron. Primero, ¿cómo te surgió esa oportunidad? ¿Cómo dijiste, es por acá? ¿Y cómo fue trabajar en ese momento con probablemente, no sé si un equipo que nunca llegaste a conocer? ¿Cómo fue? Estuviste casi un año. Sí. Contanos un poquito de ese cambio y de esa experiencia. Bueno, yo empecé a buscar un cambio desde el punto de vista de agencia porque yo ya sentía que había aprendido bastante y bueno, quería estar del otro lado, quería estar del lado del cliente. Porque ahí realmente está la toma de decisiones y al fin y al cabo uno puede saber mucho de lo que hace y estar trabajando en la agencia y aconsejar y recomendar, pero al fin y al cabo el que pone la plata y el que decide es el cliente. Entonces me agarré curiosidad por entender ese lado. Ahí justo yo estaba en esta agencia Lidaki, después cae lo de la pandemia y bueno, todos adentro. Y en paralelo empecé a buscar y encontré este rol que era para lo que es plataformas de streaming también. Ahí donde entré un poco en este mundo. En ese momento estaba Pluto TV y Paramount Plus, pero Paramount Plus no es lo que soy, no se le daba mucha importancia. Sí, a Pluto TV era como lo que se llama AVOD, ¿no? SVOD sería Subscription Video On Demand, que es como lo más conocido que tenemos hoy, y AVOD es todo lo que es advertising. En este caso Pluto era gratuita, monetizada a través de anuncios. Y el rol lo que tenía de bueno es que incorporaba todo lo que es paid media, súper enfocado en performance, adquisición de usuarios, pero además tenía todo lo que es herramientas ya de lo que es más life cycle, ¿no? Que incluía todo lo que son email marketing y push notifications para poder justamente hacer que el usuario interactúe más con la plataforma de streaming y más usuarios están interactuando. Claro, había que vender el inventario. Más se monetiza el inventario. Entonces también por eso era como un performance, si se quiere, pero desde el lado del engagement. Claro. Entonces también me atrajo por ese lado. Y súper interesante también estar, de ambos lados de la mesa en el necesito comprar para crecer y necesito crecer para poder vender también el inventario de anuncios. Digo, como me imagino, yo siempre creo que los Excel resisten cualquier tipo de ejercicio, tienen una magia en ese sentido, pero me imagino esa dificultad balanceando, ¿no? en cuánto estamos invirtiendo para crecer y cuánto eso nos está generando en advertising revenue, y que no se... O sea, si iba para un lado estaba bien, pero si se iba para el otro y estaban gastando mucho más de lo que estaban generando, me imagino que generaba algún problema en un momento donde no sobraba el dinero por el contexto mundial. Bueno, igual, para todo lo que es plataformas de streaming, justamente la gente estaba mucho más conectada. Sí, fue como un momento de boom también. Fue todo muy... Sí, en ese sentido es una de las industrias que más se benefició a raíz de todo esto. Sí es igual lo que decís, es verdad, de que yo estoy pagando por anuncios, pero al mismo tiempo tengo que salir a venderlos. Y ahí es donde, bueno, hay un equipo de ventas. Porque muchas veces pasa que vos por ahí llenás la plataforma de usuarios y capaz que no tenés el inventario para venderlo. Hoy nos pasa también por ahí con Disney Plus o con otras plataformas que vos podés tener muchos usuarios, pero después hay que también salir a vender el inventario. Ese es el desafío más grande que tienen los AVODs, esto que te mencionaba recién. Pero bueno, el contexto ayudaba porque la gente estaba mucho en la casa, siempre estaba viendo qué ver.
estaba muy conectada a todo lo que son los servicios de streaming, así que fue dentro de todo bastante más fácil. Sí, igual fue un desafío, lo que te digo, ¿no? De llevar adelante, mantener a los usuarios conectados, porque por ahí yo te traigo a un usuario en un mes particular, pero después necesito que vuelva, y que sí, que vuelva, y que consuma, y que esté, y que se quede en la plataforma durante mucho tiempo. Y ahí es donde entraba mucho esto también de las push notifications y qué sé yo, para mantenerlos de esa manera. ¿Y cómo fueron también esos meses de trabajo sin conocer a tus compañeros, a tus jefes, no conocías a nadie? Sí, la pandemia fue dura. Creo que el lado positivo que todos empezamos al principio es, bueno, me quedo en casa trabajando, ya no voy a la oficina. Ya el home office se volvió parte de la rutina. Pero uno también encerrado, somos gente social y necesitamos estar en sociedad. Y creo que encerrados todos se hace muy difícil la colaboración en equipos. Y por ahí hasta ese momento uno por ahí no subestimaba lo que era el contacto social por fuera de lo que es, no la oficina, pero lo laboral. Como te hablábamos recién un poco antes, es el tema de los afters. Creo que asuman a lo que es almorzar juntos o tener una reunión cara a cara. Creo que todo eso también, la pandemia se dado cuenta de que eso realmente es muy importante. La productividad de mi equipo cuando salimos de la pandemia, no en Paramount, pero en mi experiencia que vino después, mejoró muchísimo a raíz de eso. Así que, si bien al principio estaba buenísimo estar en casa y todo, creo que también hizo mucha falta. Y algo más que pasaba, o me pasó a mí personalmente, es uno en pandemia nunca se desconecta. Uno está todo el tiempo conectado, porque estás siempre ahí. Entonces es como, no es que, no, me fui a jugar al fútbol, no, sí, que me fui a tal. Estás online. A 3 pasos de la computadora. Entonces, como no tenés nada más que hacer, un poco yo trabajaba hasta las 10 de la noche, a veces un sábado, domingo, porque era como que no tenías esa noción de cortar, que es lo que te da la presencialidad. Sí. Me voy a la oficina y en la casa termina mi jornada. Sí. Bueno, en pandemia eso no pasaba. Como un casino laboral, más o menos. Correcto. No sabías qué hora era, exacto. Qué día. Era todo, y al final el cuerpo también termina sintiendo eso después. Por supuesto. Bueno, y después de esta experiencia en Viacom, pasas a Disney, donde estás hoy en día. Sí. Contanos un poquito de tu rol actual, de tu equipo, desafíos. Bueno, sí, yo cuando quien fue mi jefa en Viacom, que me contrató ahí, después ella le surgió una oportunidad de directora en Disney. Y ahí fue cuando yo la verdad que habíamos trabajado muy bien juntos y todo, bueno, ella decidió llevarme. Y ahí entra en Disney, en todo lo que es paid media, específicamente de streaming. Éramos un equipo de 3 y hoy aproximadamente en lo que sería growth marketing, que es donde estoy yo, somos como 30 aproximadamente, así que creció muchísimo. Mi rol actual está más ligado a lo que es performance, específicamente para todo lo que es Disney Plus. Y mi rol consiste en llevar todo lo que es la estrategia regional a nivel performance para Disney Plus, o sea, de México hasta Argentina. Y obviamente el objetivo es adquisición de suscriptores al menor costo posible. Ok. Y está bueno esto que mencionás de múltiples países, de México, digo, ¿cómo o qué obstáculos te encontraste, digo, desde la perspectiva de paid media con adquisición de usuarios en diferentes mercados que no solamente tienen comportamiento distinto, sino también que la plataforma o la marca tiene una penetración distinta y digo, bueno, casa matriz está en Estados Unidos y muchas veces como la bajada es, en Latinoamérica hablan el mismo idioma. Claro. Funcionó el anuncio en Argentina, correlo en México, que va a funcionar muy bien y todos sabemos que hablamos el mismo idioma, pero no lo hablamos de la misma forma. ¿Qué obstáculos te encontraste desde ese lado como más internacional? Un montón. Primero porque todo mi equipo de implementación está en Estados Unidos. Okay. Entonces un poco también nuestro rol es identificar oportunidades de campañas y transmitírselas a ellos, porque justamente desde allá no, como decís vos, no están muy al tanto de lo que sucede acá. Mismo dentro de la región, es muy difícil también, estando acá en Argentina, por ahí tener el flavor de lo que pasa en Brasil, de lo que se habla en Brasil, de lo que pega en Brasil. Tenemos producciones, ya hablando de contenido, tenemos producciones locales en México, en Brasil y en Argentina, y yo desconozco por ahí cuál es el franchella de Brasil, cuál es el franchella de México. Entonces ahí nos apoyamos mucho en los equipos regionales para entender esas oportunidades. Y por otro lado, nosotros también tenemos el deporte.
Y el deporte es un desafío enorme a la hora de comunicarlo, porque los derechos deportivos que tenemos acá en Argentina no son los mismos que tenemos en México, en Brasil, en Chile, en Colombia. Entonces hay que ya diferenciarlo todo porque estás obligado, más allá de que por ahí la relevancia de un deporte sea más grande en un mercado que otro, acá no lo podemos mostrar, porque no tenemos el derecho. Entonces, Argentina particularmente tiene muchísima propuesta deportiva. Nosotros tenemos desde la Fórmula 1, desde todo lo que es Libertadores, Champions League, que son súper adquisitivas y tienen mucha importancia. Pero en México no tenemos el mismo volumen de importancia, de relevancia de contenidos deportivos, y ahí es donde entra mucho desafío de cómo hacemos para salir a vender esto, ¿no? Entonces nos limita mucho lo que decías vos respecto a la regionalidad, a la localía, las producciones locales, contenidos deportivos, y mismo también estar en el país y entender el idioma y cómo se comunica. La capacidad de subirte a un trend en Brasil, en TikTok, se pasa muchas veces por alto, pero el impacto que eso puede llegar a tener en tu marca es enorme. Y no tener ese feel, creo que es muy desafiante. Ya estás en este rol hace varios años. Bueno, contaste que arrancaron con un equipo de 3, hoy son un poquito más de 30. ¿Cómo fue cambiando lo que les funcionaba o te funcionaba a vos para adquirir usuarios en el día 1 a lo que les funciona hoy? ¿Hay algo que ha cambiado? Mencionaste TikTok, por dar un ejemplo. Nunca le dimos bola a TikTok y ahora realmente lo vemos como un canal muy, muy potente o muy valioso de adquisición. Siempre vimos, por cualquier cosa, display, y lo seguimos viendo hoy en día. ¿Cómo fue evolucionando también? Porque el mercado de adquisición de usuarios para un servicio de suscripción como de contenido no es infinito. Y un punto, la curva crece, pero en un momento se empieza como a achatar. ¿Cómo les ha cambiado un poquito su estrategia de adquisición de usuarios en ese sentido a medida que fue también madurando el mercado? Cuando uno arranca, lo único que mira es adquisición a bajo costo. Okay. Tráeme el usuario más barato, no importa de dónde venga. Pero después, con el tiempo, uno empieza a entender que no me deja lo mismo en su ciclo de vida un usuario que viene de México que uno que viene de Brasil o uno que viene de Argentina. Entonces empiezas a ver otras métricas, además del costo de adquisición. Empiezas a ver lifetime value y demás. Que básicamente es medir, no me trae solo el más barato, sino también el que me trae mayor rendimientos a largo plazo. Esa fue la primera mirada que te puedo decir que se cambió de cuando arrancamos, que fue, traigamos lo que sea. Claro. Al costo, o sea, hay que hacer que sea plataforma porque tenemos que hacer un reporte en el quarter que tenemos que decirle a los shareholders que tenemos tanto. Hoy en día se está cambiando un poco ese mindset, está más orientado al revenue. Entonces ya no estamos dejando un poco de lado el volumen para enfocarnos más en el revenue. La calidad. Eso es lo más notorio. Y lo que te mencioné un poco antes también es, al no tener, cuando arrancás con la parte digital, todo lo offline se adapta a lo digital. Y ahora es la inversa, ¿no? Estamos tratando de empujar que las piezas sean para digital específicamente. No adaptemos un spot de TV. Porque en digital es otra dinámica, ¿no? Uno tiene que enganchar al usuario así porque está tan impactado con tantos contenidos. No tenés en una tele mirando un comercial. Y tenés que ser mucho más impactante en los primeros segundos, que esté claro en los mensajes. En lo que es performance, tener una estrategia muy lower funnel de realmente llevarlo a la adquisición. Entonces, partir de lo digital y no partir de un contenido adaptado de TV a un spot digital. Qué loco, la verdad que no me hubiese imaginado que sea así, porque usar Disney Plus. Disney Plus es una plataforma nativa digital, no es que existía Disney Plus, existían los canales de Disney en la tele, me acuerdo ser chico y ver algunos de ellos, pero el contenido y la experiencia que uno hoy tiene en Disney Plus no tiene nada que ver con lo que era antes en canales de TV. Y me hubiese imaginado que hubiese sido como digital first toda la construcción y la forma de pensarlo y diseñarlo. ¿A qué le atribuís que se piensa tal vez offline y después digital y que tenés este desafío de adaptarlo? Disney, si bien en los últimos años creció mucho en lo que es digital a través de sus servicios de streaming, la realidad es que siempre fue una empresa muy offline, muy concentrada en la experiencia, como hablamos un poco antes, los parques, los cruceros, los hoteles. El entretenimiento se basaba en cine y algún que otro canal de televisión como Disney Channel, etc. Pero el mundo digital lo toca y lo pisa cuando empieza con sus servicios de streaming. Por eso que todavía ese mindset no estaba.
Había mucho entusiasmo y la verdad que un montón de herramientas para llevarlo todo a cabo, pero es un mindset y eso lleva tiempo cambiarlo. Okay. Y hoy por hoy en ese equipo de 30 personas reportan todas directo a vos. ¿Cómo funciona esa estructura? Es un dotted line, o sea, yo tengo a mí reportando hoy 2 personas. Okay. Los demás son gente de Estados Unidos que te comentaba antes que implementan, que dan apoyo, digamos, a otras regiones, pero tengo recursos asignados específicamente a la TAM que no son directamente hacia mí, pero sí, digamos, responden un poco a la estrategia que se le baja desde la región. Y esa gestión de recursos, esa gestión de personas, digo, más allá de desafíos del negocio, del mercado, de la regionalización, de canales de pay media, de costo de adquisición, se suma un desafío de liderazgo también de personas. Sí. ¿Cómo fuiste evolucionando también en tu rol para saber cómo mejor liderar esas 2 personas para poder cumplir con todo el resto de las cosas, ¿no? Creo que también hay que atribuirle un poco valor a la parte más personal, ¿no? Uno por ahí, más en esto que hacemos, se enfoca mucho en desarrollarlos técnicamente, ¿no? Yo siempre fui muy didáctico a la hora de enseñar un poco la parte técnica, porque así también en agencias uno aprende mucho y aprende de esa manera, entonces por ahí los acompañaba en esa parte, pero creo que también es importante ayudarlos en la parte de personal para que ellos también puedan desarrollarse en el liderazgo que después implica. Entonces, mucha política, mucho desarrollo de esa parte, esos soft skills, como se les llama. Así que también para que se puedan desarrollar y eventualmente ser líderes y quizás también te permite a vos poder delegar más cosas, ¿no? Creo que en definitiva llega un punto que lo técnico hay un tope que pueden alcanzar y después ya hay que empezar a seguir puliendo otro tipo de aspectos. Tal cual, sí, me imagino en esas estructuras tan grandes, digo, el círculo de personas que pueden llegar a sentar y tener una conversación tal vez más técnica de por qué este CPA está bien o está mal, o por qué conviene por este canal o por el otro en base a los objetivos de revenue, no es muy grande, y para empezar a tener una concepto de sphere of influence, por así decirlo, uno tiene que empezar a desarrollar también skills que van más allá de lo propiamente dicho, de lo técnico, por así decirlo, sí. Para que también sucedan cosas. Digo, los que toman la decisión de, bueno, dejemos de construir primero para offline y después pasamos a digital, claramente no son nativos digitales y ahí necesitas otros skills de comunicación como para lograr ese cambio interno, ¿no? Sí, siempre lo que les digo con la gente que trabajé, les digo, el crecimiento no se va a dar porque sepan mucho de TikTok, se va a dar cuando sepan horizontalmente, ¿no? Pues el crecimiento es horizontal, cuando uno empieza a conectar con otras áreas del negocio y de lo que hacemos, ahí es donde realmente puedes agarrar más scope, porque tenés más conocimiento de todo lo que estamos haciendo. Okay. No podría ser una conversación de digital y demás sin que traiga un poco el tema de la inteligencia artificial. Sí. Creo que es algo que obviamente está impactando un montón de industrias, un montón de cosas, pero creo que la industria del marketing en particular es una de las, no sé si más impactadas, pero de las más rápidamente impactadas, por así decirlo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo estás utilizando? ¿No lo estás utilizando? ¿Cómo ves todo también el ruido tal vez interno que se genere sobre inteligencia artificial? Porque no son solamente expertos más técnicos que hablan de inteligencia artificial, sino también hay expertos no técnicos que estamos haciendo de esto, y es como, bueno, tal vez no necesariamente tenemos que hacer nada. Claro. ¿Cómo lo estás viendo vos y cómo lo estás viviendo? Yo creo que es una herramienta complementaria. Mucha gente piensa que es un reemplazo, pero yo creo que también te obliga a pararte de otro lugar y entender, usarlo como una herramienta, pues en definitiva es eso. De nuestro lado, yo creo que en todo lo que es generación de copies, ayuda muchísimo. Ni hablar de la parte creativa, que hoy en lo que hacemos esto es una de las partes más tediosas, más caras, más time consuming que hay, pero que hoy te venga un AI y te genere un spot de TV con gente que parece real, hoy en un 85%, en 6 meses por ahí tenemos realmente, no te das cuenta si vos y yo somos una AI en este momento. Es la verdad que un ahorro de costos y tiempos enorme. Y después como gente del marketing tenemos que entender cómo usamos eso a nuestro favor. Más allá de decir, no, es un reemplazo de mi trabajo.
Porque en definitiva, nunca un AI va a tener por ahí esto que hablábamos un poco antes, ¿no? La localía, el feeling de ser parte de. El AI puede ser una herramienta, pero no forma parte de la sociedad del día a día. Y es ahí donde entramos nosotros también, ¿no? Tal cual, sí. Digo, yo vengo de muchos años de la industria del SEO, donde históricamente se trató de entender qué es lo que premiaba el algoritmo de Google a la hora de decidir quién posiciona, quién no posiciona en un resultado de búsqueda. Digo, creo que inteligencia artificial hoy por hoy lo lleva un pasito más adelante, creo que tiene más herramientas para entender contexto, pero como siempre decía una frase, digo, es muy bueno el algoritmo de Google, pero no es un ser humano, no termina de entender lo que verdaderamente a nosotros nos motiva como consumidores en muchos sentidos. Siempre digo, hablo el mismo ejemplo, la persona que busca en Google para comprar zapatillas de correr, hay una infinidad de razones por las cuales puede estar buscando esa zapatilla para correr, y hay una infinidad, por ende, de razones por las cuales se terminaría conectando o no con una marca para comprar ese producto. Digo, yo capaz puedo comprar zapatillas para correr porque soy un runner, capaz la estoy comprando porque digo, che, quiero llegar bien al verano y creo que si corro lo voy a lograr. Capaz Google antes te daba las zapatillas, capaz ahora un ChatGPT te dice, pero pará, si querés llegar al verano en realidad no necesitas zapatilla de correr, necesitas esto otro, que tal vez es un pasito más. Entonces creo que parte de esta evolución de la inteligencia artificial es un pasito más adelante de lo que ya tenemos, pero como bien decís, no termina de conectar con esa, no quiero usar la palabra en inglés, pero el sentiment que se tiene muchas veces a nivel local, y para entender cómo capitalizarlo, por así decirlo, como decís, bueno, subirte un tren de TikTok en Brasil, te puede cumplir todos los objetivos, por así decirlos, y que tal vez de otra forma, nada, no lo va a ver la inteligencia artificial. Sí. Sí, definitivamente es un complemento y no viene a reemplazar a nadie. Hay que saber aprovecharlo, ¿no? Sí, no hay que ser un avestruz con la cabeza abajo de la tierra, pero hay que capitalizarlo. Hicimos todo un repaso sobre tu carrera desde que empezaste a estudiar, todas las experiencias, las decisiones que tomaste para pasar de un rol al otro, qué desafíos te encontraste en el camino, propios y también externos, como puede llegar a ser una pandemia en el medio. Para cerrar un poquito, me gustaría llevarte de vuelta al principio, y si le pudieses dar un consejo al Gastón que recién terminó de estudiar marketing y empezaba a trabajar y encontrar su camino, en este caso hacia el paid media, ¿qué le recomendarías? Data Science. Okay. Es por ahí para mí. Es lo que te va a permitir pensar de una manera que por ahí lleva muchos años. Por ahí si yo hubiese sabido la importancia de la data, incluso lo acabamos de hablar de AI, es 100% data. Creo que es el camino. Empezaría por ahí. Y obviamente también no frustrarse. Las cosas se dan a su tiempo. No ser impaciente tampoco, no porque hoy estés parado en este lugar. Me pasaba a mí por ahí cuando estaba medio estancado en la empresa de mi viejo. Decía, uy, qué ganas de trabajar en esta empresa y no sé qué, y tener una marca como Disney, ¿no? Y me frustraba mucho por eso, porque no se me daba, y quería quemar pasos y saltearme todo lo que me faltaba. Y me llegó, pero tuve que pasar por 4 experiencias antes. Así que tener paciencia, estudiar Data Science y que las cosas se van a dar en su debido momento. Y creo que también, viendo hoy todo el recorrido, si bien se nota no solamente en tu carrera, pero sino también en cómo lo contás, que hubo un porqué detrás de todas las decisiones que tomaste, de por qué dejar de trabajar con tu papá para pasar a trabajar con agencia, porque considerabas que ahí podías aprender más para después dar el salto al mundo multi y llegar literalmente a tu Disney, por así decirlo. Creo que siempre los hilos son más fáciles atarlos para atrás. Digo que tal vez esa tarde que estabas sentado trabajando con tu papá, tratando de, bueno, quiero seguir, qué sé yo, se veía muy difícil o no se veía tan claro ese camino hacia dónde tenías que ir, pero digo, si hoy miramos para atrás, hay mucha claridad en ese camino y hay mucho sentido en todos esos pasos. Así que nada, muchas gracias Gastón por compartir todo esto con nosotros, y hablamos pronto. Gracias a ustedes por invitarme.